El telescopio espacial James Webb, el ojo más avanzado de la humanidad en el cosmos, ha detectado recientemente un objeto tan desconcertante y potencialmente alarmante que ha enviado ondas de choque a través de toda la comunidad científica. Orbitando mucho más allá de la Tierra, en su fría y oscura posición en el punto de Lagrange 2, el Webb estaba escaneando una región del espacio profundo en dirección al grupo de galaxias de Sculptor, cuando se fijó en una extraña anomalía, una que desafiaba no solo los modelos actuales de la astrofísica, sino incluso las expectativas fundamentales de la realidad en nuestro universo conocido. Antes de sumergirnos en este increíble misterio, si te fascina el cosmos tanto como a nosotros, te invitamos a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. De esa manera, no te perderás ninguno de los asombrosos descubrimientos que compartiremos en el futuro. Esta detección no provino de una región donde las sorpresas cósmicas son comunes. El sector que el Webb observaba había sido relativamente anodino, un campo utilizado a menudo para la calibración y prueba de instrumentos sensibles debido a su predecible fondo cósmico. Sin embargo, enterrada entre las densas capas de señales infrarrojas, los investigadores notaron una sombra, un vacío antinatural rodeado por una extraña corona de luz. El objeto no era simplemente invisible, parecía absorber y distorsionar el espacio a su alrededor, como un agujero perforado a través del tejido mismo del tiempo. A diferencia de un agujero negro, cuya firma gravitacional es predecible y cartografiable, este objeto no exhibía ninguno de los efectos característicos que uno esperaría. No curvaba la luz de las estrellas circundantes en órbitas medibles, no emitía rayos X por la actividad de un disco de acreción, ni tenía los patrones de lente gravitacional típicos de los restos estelares masivos. En cambio, parecía casi antigravitacional, repeliendo la luz en fragmentos caóticos en forma de espiral que se dispersaban a través de los instrumentos del Webb de maneras sin precedentes. Los patrones de distorsión de la luz no podían ser modelados por la física existente, asemejándose más a construcciones teóricas como cuerdas cósmicas o incluso desgarros en el espacio-tiempo. Lo que más sorprendió a los investigadores fue su escala. El objeto no era una estrella, un planeta o un cometa. Era vasto, más grande que cualquier estructura de origen natural en el espacio que se hubiera catalogado jamás. Al principio, se confundió con una galaxia, pero incluso esa hipótesis se derrumbó bajo el escrutinio. Las galaxias, sin importar cuán distantes o deformadas, exhiben firmas estructurales, brazos espirales, un bulbo central, poblaciones estelares, emisiones de diversos tipos. Este objeto no poseía ninguna de ellas. En cambio, era amorfo, pero geométricamente organizado, casi como una colosal red o celosía, plegándose sobre sí misma, ondulando como si estuviera animada por fuerzas de otro universo. El telescopio Webb, equipado con su incomparable cámara de infrarrojo cercano, NIRCam, y su instrumento de infrarrojo medio, MIRI, proporcionó datos en longitudes de onda previamente inaccesibles con tal claridad. Estos instrumentos capturaron imágenes a intervalos de tiempo de las dimensiones cambiantes del objeto y sus erráticas emisiones de energía. A lo largo de los días, parecía fluctuar en tamaño e intensidad, como si pulsara con una fuerza interna. Sin embargo, su ubicación permanecía fija. No se movía a través del espacio en el sentido tradicional. Estaba estacionario, casi como si hubiera sido colocado allí. Una observación que inquietó profundamente a los astrofísicos que lo estudiaban. Matemáticos y físicos teóricos pronto se vieron atraídos a la investigación, intentando reconciliar el comportamiento del objeto con las leyes conocidas. Algunos comenzaron a explorar teorías multidimensionales y anomalías de la gravedad cuántica
como posibles explicaciones. La idea de que esto podría ser una grieta entre dimensiones surgió no como una especulación marginal, sino como uno de los modelos más plausibles. La estructura de la anomalía guardaba un parecido inquietante con los modelos teóricos de agujeros de gusano o muros de dominio, barreras hipotéticas entre diferentes estados de vacío del universo. Aún más extraño, el objeto parecía emitir pulsos rítmicos, débiles pero regulares. La señal no era de naturaleza electromagnética, ni se parecía a las emisiones de un púlsar o un magnetar. En cambio, modulaba el propio espacio-tiempo. Los giroscopios y sensores de posición del Webb detectaron oscilaciones diminutas que se sincronizaban perfectamente con los pulsos, como si el propio telescopio fuera empujado suavemente por una fuerza que actuaba directamente sobre el continuo de la realidad. Estos desplazamientos, aunque infinitesimalmente pequeños, eran inconfundibles. Algo en la presencia del objeto alteraba la geometría misma del espacio a su alrededor. Los astrobiólogos, típicamente periféricos en estudios de fenómenos cosmológicos, se encontraron de repente en el centro del discurso. La regularidad de los pulsos, combinada con su carácter modulador del espacio-tiempo, no se parecía a una simple señal, sino a una especie de sistema. Algunos sugirieron que el objeto podría ser un constructo antiguo, posiblemente de origen tecnológico. La noción de una megaestructura, algo parecido a una esfera de Dyson o un relé cósmico construido por una civilización avanzada, ganó terreno. A diferencia de las esferas de Dyson, diseñadas para aprovechar la energía estelar, esta entidad parecía manipular directamente el espacio-tiempo, operando con principios que superaban la absorción de energía y se adentraban en la geometría pura. La especulación floreció, pero no era ociosa. La simetría de los pulsos, sus intervalos y curvas de decaimiento seguían patrones consistentes con secuencias de números primos y funciones matemáticas recursivas, señales que muchos consideran marcadores potenciales de inteligencia. Sin embargo, no había mensaje, ni código, ni comunicación descifrable, solo el incesante latido, como un corazón de una estructura que no debería existir. Las implicaciones de esta detección son asombrosas. Si el objeto es artificial, entonces la humanidad puede no estar sola en el universo, no solo en términos de vida, sino en términos de una inteligencia muy superior a la nuestra. Los creadores de tal entidad poseerían un dominio de la física que empequeñece nuestra propia comprensión. Podrían estar millones, quizás miles de millones de años por delante de nosotros. Alternativamente, si el objeto es natural, su descubrimiento reescribe igualmente el libro de reglas de la cosmología. Podría ser un remanente del universo primitivo, un subproducto de épocas inflacionarias exóticas o de la dinámica de la gravedad cuántica de la era de Planck, fenómenos para los cuales actualmente no tenemos observaciones empíricas. Algunos físicos proponen que el objeto podría no ser de nuestro universo en absoluto. La posibilidad de que sea un puente, una anomalía transitable entre membranas multiversales, surgió en los círculos académicos. Esta estructura, argumentaban, podría estar extruyéndose en nuestra realidad desde una dimensión superior, un fenómeno similar a una sombra tridimensional, proyectada por una forma cuatridimensional. Su masa fluctuante y su naturaleza pulsante podrían ser el resultado de su lucha por estabilizarse dentro de las restricciones de nuestro espacio-tiempo. Aún más inquietante es la posibilidad de que el objeto no sea pasivo. La modulación del espacio-tiempo, aunque constante, ha mostrado una tendencia creciente. Durante las semanas posteriores a la primera observación, los pulsos se han intensificado, no solo en fuerza, sino en complejidad. Han surgido nuevos patrones, sugiriendo una escalada o quizás un intento de estabilizar la comunicación. Si esta entidad es inteligente o receptiva,
puede ser consciente de que ha sido observada. También está la cuestión de cuánto tiempo ha estado allí el objeto. Escaneos profundos en conjuntos de datos astronómicos más antiguos han revelado débiles trazas de la misma estructura en observaciones que se remontan a décadas, aunque nunca con la suficiente claridad como para destacar. Solo ahora, con 1250, la óptica revolucionaria del web, la estructura ha emergido de forma innegable. Esta revelación plantea posibilidades perturbadoras. ¿Ha estado siempre observando desde la oscuridad, imperceptible, hasta que la humanidad desarrolló los medios para percibirlo? ¿O llegó recientemente, quizás incluso a propósito? Los escenarios teóricos se vuelven más oscuros. Algunos modelos proponen que el objeto podría ser un pasador estabilizador en el espacio-tiempo, algo que mantiene unido el tejido de nuestro universo. Su perturbación o incluso su detección podría tener consecuencias mucho más allá de la curiosidad científica. Otros sugieren que es un observador interdimensional, una especie de centinela cósmico diseñado para monitorear a las civilizaciones emergentes una vez que alcanzan un umbral específico de poder de observación. Interpretaciones aún más radicales lo vinculan con ideas escatológicas en la física, sugiriendo que podría ser un precursor o un presagio de una transición de fase en el universo, el comienzo de algún cambio fundamental en las constantes que gobiernan la realidad. Y hay otra propuesta escalofriante. Podría ser una prisión. La perfecta simetría de la estructura, su ubicación fija y la forma en que curva el espacio sin masa. Algunos creen que podría estar conteniendo algo, no emitiendo. Una ruptura, sellada en el vacío cuántico, o, peor aún, una entidad atada por nudos espaciotemporales mucho más complejos que cualquier configuración conocida de materia-energía. La idea de que el web podría haber descubierto no una ventana, sino una tapa que mantiene algo encerrado, ha cautivado muchas imaginaciones. Todavía no hay consenso. Cada observatorio importante con instrumentos de alta sensibilidad ha redirigido algunos recursos para confirmar y ampliar los hallazgos del web. Los detectores de ondas gravitacionales están buscando patrones de ondulación coincidentes. Las teorías se están refinando, probando, refutando, y sin embargo, nadie ha ofrecido una explicación satisfactoria. Cuanto más observamos, más extraño se vuelve. Esto no es como los misterios anteriores que se resolvían lentamente con mejores datos. Aquí, un mayor detalle solo amplifica la confusión. La comunidad científica internacional se encuentra en un estado de suspense eléctrico. Los gobiernos están monitoreando los desarrollos. Agencias que no suelen estar involucradas en la astronomía, defensa, seguridad espacial, unidades de planificación estratégica, han mostrado un interés repentino. Aunque el objeto se encuentra a millones de años luz de distancia, su existencia desafía la comprensión de la humanidad sobre la seguridad en el cosmos. Si algo puede existir que doble las leyes de la naturaleza de manera tan profunda, ¿qué otras realidades podrían estar acechando en las sombras del universo? Por ahora, el web continúa mirando fijamente la anomalía, recolectando terabytes de datos diariamente, mapeando cada pulso, cada cambio y cada desviación de longitud de onda. El objeto permanece en silencio en el sentido convencional. No hay mensajes, no hay cambios de forma que sugieran actividad, pero su presencia es ruidosa en lo que implica. Declara que el universo es más profundo, más antiguo y más complejo de lo que incluso nuestras teorías más radicales imaginaban. Sin embargo, esto podría ser solo el comienzo. El web fue construido para mirar los origins del tiempo y la materia, para detectar la primera luz del cosmos. Pero quizás, en su misión de encontrar el principio, ha descubierto en cambio
un tipo diferente de frontera, no del tiempo, sino de la comprensión. Sea lo que sea este objeto, artefacto, entidad, estructura o fenómeno, ya ha alterado la trayectoria del pensamiento humano. Ya no es una cuestión de si el universo guarda secretos más allá de nuestra comprensión. La pregunta ahora es, ¿estamos listos para enfrentarlos? El análisis continuado de los datos del telescopio espacial James Webb revela capas cada vez más profundas de extrañeza. Uno de los elementos más desconcertantes que ha surgido es la comprensión de que el objeto podría no ser enteramente físico en la forma en que definimos la materia. No se trata simplemente de partículas exóticas o elementos desconocidos. Es una cuestión de la sustancia misma. Los modelos computacionales preliminares sugieren que la anomalía exhibe características consistentes con una forma de metamaterialización, existiendo parcialmente dentro del espacio observable y parcialmente dentro de un marco no espacial que desafía las coordenadas convencionales. Esto plantea la posibilidad de que la estructura exista en un estado semi-instanciado, ni completamente real en nuestros términos, ni completamente abstracto. Es como si el objeto fuera una proyección o una sección transversal de algo más grande, más complejo y fundamentalmente no euclidiano. En términos simples, lo que el Webb está viendo puede ser una astilla de una estructura que existe principalmente en dimensiones más allá de las 3 espaciales que ocupamos. Este concepto se alinea con algunos de los modelos más especulativos de la teoría de cuerdas y la teoría M, donde la realidad comprende una variedad de dimensiones superiores en la que nuestro universo es una brana, una superficie similar a una membrana que se cruza con otras branas en un espacio de dimensiones superiores. Esta línea de pensamiento ha llevado a los teóricos a revisar ciertas ecuaciones consideradas durante mucho tiempo demasiado abstractas para aplicarlas a la cosmología observable. Las variedades de Calabi-Yau, espacios geométricos complejos y enrollados que pueden representar dimensiones ocultas en la teoría de cuerdas, han pasado a primer plano. Ahora se propone que la anomalía puede ser una región donde una de estas dimensiones ocultas está expuesta o se está desplegando temporalmente en el espacio visible. El resultado sería un objeto que se comporta según principios completamente extraños, principios de una capa más profunda de la realidad. Aún más convincente es el reciente descubrimiento de que los pulsos que emanan de la estructura exhiben patrones de plegamiento dimensional. En lugar de extenderse uniformemente como una onda, los pulsos parecen desvanecerse y reaparecer en diferentes puntos del espacio circundante, saltándose el movimiento tradicional a través de la distancia. Este fenómeno, que no tiene análogo en la física clásica, sugiere que los pulsos se mueven a través de atajos topológicos, evitando el espacio normal. En esencia, se teletransportan, no porque desafíen la física, sino porque obedecen a un conjunto diferente de reglas, unas que solo se vuelven accesibles en la proximidad de la anomalía. En las simulaciones de laboratorio, estos comportamientos topológicos se asemejan a modelos matemáticos de entidades hipotéticas conocidas como singularidades no locales. A diferencia de los agujeros negros, que son localizados y centrados, las singularidades no locales afectan al espacio en rangos amplios e impredecibles, sin tener un origen medible. Se predicen en algunas versiones de la gravedad cuántica como puntos donde el espacio-tiempo se conecta de forma no lineal consigo mismo, como agujeros de gusano o incluso nudos en el tejido del universo. Si esto es lo que el Webb ha descubierto, entonces la estructura puede ser un nodo en una red mucho más grande de realidades conectadas, uniendo regiones distantes del cosmos o quizás universos completamente separados. Esta idea plantea una posibilidad aún más provocadora.
¿Y si el objeto no es de este universo en absoluto? Varios indicadores sugieren que la anomalía podría poseer una firma energética inconsistente con la historia térmica del Big Bang. Su perfil de radiación de fondo no coincide con el fondo cósmico de microondas que impregna el universo observable. En cambio, presenta una meseta de temperatura única, una que se encuentra fuera de cualquier equilibrio térmico o gravitacional conocido. Esta anomalía podría significar un origen exógeno, lo que significa que o se formó fuera de nuestro universo o en una región gobernada por constantes físicas diferentes. En ese caso, su presencia aquí podría ser el resultado de una intrusión cósmica, una brecha, una caída o incluso una migración desde un dominio paralelo. Si nuestro universo es uno de muchos, un multiverso, como postulan algunos cosmólogos, entonces este objeto podría ser una sonda o un fragmento que se deslizó a través de las delgadas fronteras entre estos dominios cósmicos. Algunos modelos de la teoría de cuerdas permiten la creación espontánea de universos burbuja que ocasionalmente colisionan o intercambian información. Si es así, la estructura que el Webb ha observado podría ser un trozo de metralla interuniversal, atrapada entre realidades. Otra escuela de pensamiento ha introducido un modelo radicalmente diferente, que el objeto no es un objeto en absoluto, sino un fenómeno, algo emergente como una tormenta o una transición de fase que ocurre en el tejido mismo del espacio. En esta interpretación, la anomalía puede ser la firma visible de una transformación más profunda, un cambio de fase cósmico que se está desarrollando actualmente a una escala tan inmensa que solo podemos percibir un efecto localizado. Así como el agua se convierte en vapor en un umbral específico, el vacío del espacio puede poseer múltiples fases, y esta estructura podría marcar el límite donde una fase transita a otra. Esto podría significar que el universo está evolucionando, no simplemente envejeciendo, expandiéndose o enfriándose, sino transformando sus leyes subyacentes. Otros interpretan la estructura a través de la lente de la teoría de la complejidad. En lugar de verla como un artefacto de la física del espacio-tiempo, la ven como el punto final de la evolución informacional, un constructo formado por el procesamiento de la entropía a lo largo del tiempo cósmico. En esta visión, el universo se comporta no solo como un dominio físico, sino como un sistema de información que evoluciona hacia estructuras de máxima complejidad. La anomalía podría ser un atractor convergente, un estado final al que conducen múltiples caminos evolutivos independientemente de las condiciones iniciales. Una especie de punto omega, formado no por diseño, sino como un resultado inevitable de la computación cósmica. Si ese es el caso, entonces puede que no estemos presenciando algo construido, enviado o colocado. Podemos estar presenciando algo que ha crecido, algo inevitable. Y quizás nosotros también nos dirigimos en esa dirección. En medio de estos descubrimientos, una preocupación silenciosa pero creciente resuena entre los responsables políticos y las agencias espaciales. El descubrimiento, aunque no es una amenaza de seguridad en ningún sentido directo, representa una profunda incógnita. Los planes para futuras misiones, especialmente aquellas que involucran sondas de espacio profundo o transmisiones de largo alcance, están siendo reevaluados. Si el objeto tiene capacidades que no entendemos, especialmente en términos de percepción o respuesta, entonces interactuar con él sin una comprensión completa podría ser imprudente. Sin embargo, la búsqueda continúa. La humanidad no puede evitar mirar más profundo. Detrás de los datos y la especulación yace una verdad humana, una colisión entre el conocimiento y el misterio. Durante siglos, miramos a las estrellas e imaginamos dioses, monstruos y civilizaciones distantes. Creamos mitos para explicar lo que no podíamos entender. Ahora, con instrumentos de una precisión exquisita,
Hemos encontrado algo que nuestros mitos pueden haber prefigurado, pero que nuestra ciencia aún no puede comprender. El telescopio espacial James Webb fue diseñado para traer claridad a los orígenes del universo, pero en cambio se ha topado con una confrontación con lo desconocido. No una pregunta de cómo comenzó el universo, sino de en qué se está convirtiendo, o qué ha sido todo el tiempo esperando ser descubierto por una especie que apenas comienza a abrir los ojos. En ese descubrimiento yace tanto el asombro como el pavor. No porque el objeto sea hostil, no hay evidencia de que siquiera nos reconozca, sino porque nos muestra con crudo detalle lo poco que entendemos. Nuestra realidad no está completa. Nuestro cosmos no está en silencio. Y en algún lugar, allá, fuera en la vasta oscuridad, algo imposible está observando o esperando. Hasta el próximo video.